No, negativo. Negativo, correcto. Negativo porque es que Eso. él tenía conocimiento de la religión judía. Y los judíos creían en el Padre y creían en el Hijo, pero no creyeron en Jesucristo. Eso está claro. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. ¿Y por qué lo mataron? Porque no creyeron en él. No creyeron. Dijeron, no únicamente, mire, ¿qué más estamos observando que él dice ser el Hijo de Dios? Eso es una blasfemia. Eso hay que matarlo, porque él se hace ser el Hijo de Dios. Eso es una blasfemia. Sí. Ellos creían en el Padre, creían en el Hijo, pero no creían en el Mesías. Le cuento que los judíos no creían en dos ni en tres. ¿Sabe por qué? Porque a ellos se les enseñaron desde un principio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces ellos tenían eso clarito. Pero como él se estaba, como el Señor Jesucristo decía, voy al Padre y el Padre me envió. Entonces le dijo el Señor Jesucristo, bueno, ¿por cuáles buenas obras que yo he hecho me van a apedrear? Digo, no por las buenas obras que tú has hecho te vamos a apedrear, sino que siendo hombre te haces Dios. Entonces, hijo de Dios significa igual a Dios. Entonces, por eso lo iban, porque allí tenían clarito. ¿Sí? Por eso lo iban a apedrear y lo llevaron a la muerte, pero la muerte, todo estaba planeado por él. Si usted se queda observando, hoy todavía, mucha parte y prácticamente de Israel como tal, todavía está esperando el Mesías prometido. Porque como ellos no quieren aceptar que ellos lo mataron. Sí. Por eso en el mensaje de Pedro, les dice, mire, a ese que ustedes mataron, Dios Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, él no está diciendo, él se ha hecho, no, Dios le ha hecho, o sea, otro le ha hecho Señor y Cristo. Sí, bueno, entonces, para terminar la historia de Cornelio. Entonces Cornelio le dijo, el ángel le dijo, manda a un hombre a Jope y haz venir a Simón Pedro, que habita en la casa de Costidora, bueno, etcétera, etcétera. Entonces lo mandó llamar, pero antes de que llegaran los mensajeros para traer a Pedro, el Señor le tocó darle una ilustración, o sea, una revelación. Una enseñanza para él, porque él tenía pensado también que la enseñanza esa de que el evangelio solamente era para los judíos. Entonces dijo, Pedro, mata y coma. No, Señor, yo no, cosa inmunda, usted sabe que cosa inmunda no he comido. Entonces volvió y se lo repitió por 3 veces. Entonces ya Pedro, cuando le tocaron, bajó y entonces él entendió, ¿sí?, que Cornelio lo había mandado llamar y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que los 2 otros días vinieron y fueron allá. Entonces Pedro llegó. Lo importante es que Pedro, el ángel, debe ponerle cuidado, el ángel dice, él manda llamar a un hombre a Jope y está atrás a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vean, era gentil, Cornelio era gentil. Es necesario, digamos, él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces llegó Pedro y dijo, bueno, ¿por qué me ha hecho venir? ¿Sí? Si él era gentil, ¿dónde estaba Pedro? ¿Pedro dónde estaba o Cornelio dónde estaba? ¿Cornelio estaba afuera o estaba en Israel? Yo creo que estaba en los límites. Estaba en Israel. Por eso. Tenía un problema con los gentiles. Y como Pedro tenía un problema con los gentiles, él no se iba a ir al pueblo gentil. Él estaba dentro de Israel. ¿Cornelio? Cornelio, claro. Sí, pero ahí la Biblia está relatando todo el mensaje. Sí, pero él dijo que estaba dentro de Israel. Bueno, puede estar dentro, pero la Biblia dice que era un gentil. Si usted está en Colombia, puede que usted sea venezolano, o colombiano, o peruano, etcétera. Pero al usted venir a Colombia, usted tiene que aceptar las leyes de Colombia. ¿Sí o no? Sí. No, pero donde voy a ir es que, donde voy a ir,
Entonces Pedro le dio el discurso, Cornelio le contó y bueno, y él lo entendió y Pedro le explicó, ¿sí? Entonces ya en el 45, donde se está hablando, dice que los que venían con Pedro se maravillaba que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo más adelante en el 48, ¿pero qué es? 47, 48. Dios, ¿quién pide esto que no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y les mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Nótese, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Cornelio era un gentil. Entonces, Pedro comprendió que el Evangelio es para todas las naciones. Sí, porque ese es el mandato. Sí, para todas las naciones. Por todas partes, no hay queden aquí. Entonces, no es solamente para, el Evangelio no es solamente para los judíos, porque el bautismo de los judíos fue Juan el Bautista, ese fue para ellos. ¿Sí? Pero el bautismo en el glorioso nombre de Jesús era para los gentiles, para todas las naciones. Pero observe, o sea, es que el bautismo a todas las naciones fue que el Señor dijo, vayan, ahí está claro, vayan por todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones. Cuando Pedro habla, incluye una nación, varones judíos. Por eso le digo, el contexto en la Biblia hay que observar. Entonces, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No se queden aquí únicamente en Jerusalén. Por eso, en el capítulo 1 de los Hechos, el verso 8, hablando acerca de los discípulos, le dicen al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les responde, no les toca a ustedes saber las ocasiones, potestad que el Padre puso en su sola potestad, que el Padre colocó en su sola potestad. Pero ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los comisionó para que no se quedaran nomás ahí, porque ya Pedro se había enfocado en varones judíos y se quedó ahí. Dijo, no, ustedes no van a quedar aquí. Y entonces, cuando ya resucita y les entrega la ordenanza, les dice, vayan por todas las naciones, vayan por todas las naciones, hagan discípulos, seguidores, y los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Eso está clarito. No. Muéstrame en texto que los discípulos hayan bautizado Padre y Espíritu Santo. O sea, los discípulos desobedecieron. Es que ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. O sea, es que mire, hay una parte por ahí, dice, y Pablo o Pedro, cualesquiera de los dos, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en esa área, en el nombre del Señor Jesús? Porque en ese nombre es la autoridad. ¿Sí? Ahí lo que está diciendo es en la autoridad de Jesús. ¿Cuál fue la autoridad de Jesús? El mandato que les dio. Háganlo como Jesús lo mandó. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos usar. Eso no se discute. Porque en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo. El Padre. Observe. En el cielo. Observe. Se dobla toda rodilla de los que están en el cielo. El Padre. Observe. Sí, los ángeles. Que los corintios dicen que cuando todas las cosas le sean sujetas a Jesús, exceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas. O sea, está exceptuando al Padre, que es el Padre, no se va a arrodillar ante el Hijo. Pero porque está diciendo exceptuando, o sea, lo está excluyendo. Sí. Entonces, conclusión, en Hechos 8, 12, Felipe, que cuando le creyeron a Felipe, también bautizaba en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo, que el Señor lo convirtió, lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo fue pasando por la región de... no dice que Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿No? Sí lo dice. ¿Lo buscamos? Sí, busco. Sí. Ananías le dijo que fue cuando fue bautizado. No busco. Eso está en Hechos 10, Hechos
Hecho, Apocalipsis, Juan. Entonces dice que Pablo no fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. No, pues hay que mirar el texto. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. El capítulo 9 es la conversión de Pablo, ¿cierto? El capítulo 9 es la conversión de Saulo de Pablo. Bueno, entonces miramos los últimos textos, que los últimos textos donde está diciendo. Es que aquí la sombra de él no me deja mirar bien. Y esto fue... Lo que hay que analizar es que cuando se dio o se dice en el nombre del Señor Jesús, está hablando en esa autoridad, en la autoridad que le entregó el Señor a los mismos discípulos, les dijo de aquí. Vea, póngale cuidado. 39. Levantándose. Entonces, Pedro. Entonces este 9 no es. Pedro fue cuando él... No, entonces este no es. En el capítulo 9 es la conversión de Saulo. ¿sí? Sí, conversión de Saulo, capítulo 9. Aconteció que Pedro... Capítulo 9, porque el capítulo... Aquí donde está, dice al momento... Sí. Al momento le cayeron de los ojos como escama y recibiendo instante la vista, levantándose, fue bautizado. ¿Sí? Fue bautizado. Y habiéndole tomado alimento, recobró su fuerza y estuvo Saulo por algunos días con él los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, ¿Se da cuenta que no dice? ¿qué? Lo que usted me dijo que decía. ¿Que no fue bautizado en el nombre del Señor Jesús? ¿Sí? ¿Se lo dice? Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? Él dice que fue bautizado, pero bueno, no como usted me estaba diciendo. pero, eso es un engaño ya. Bueno. Eso ya es una mentira. ¿Una mentira? Claro, porque decir que Pablo fue bautizado Bueno, en digo que es una Jesús, mentira. ya fue una mentira. Vamos a mirar Hechos 19, vamos a mirar esa mentira que usted dice. Sí. Mire, Hablando de Pablo, ¿no? Estamos hablando de Pablo. Vamos a mirar esa ya ahora de Pablo. Vamos a decir esa mentira que usted dice. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él aquel que vendría, que era después de que esto es el Cristo, Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 12 hombres, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Pero dice que Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Si Pablo, póngale cuidado, pero Pablo si fue bautizado, póngale cuidado. No. Decía que Pablo, no dice cómo fue bautizado. Pero dice que fue bautizado. Sí. Si aquí está mandando, pero póngale cuidado, si Pablo está mandando acá a los discípulos de Juan, 12 hombres, que no dijeron ni tío, y eso es lo que yo admiro de todas las organizaciones de hoy en día. ¿Sí? Se está hablando por la Biblia y todavía no quieren incluirse la Biblia. Sino, vea, póngale cuidado. Si Pablo está mandando... Eso es lo que yo veo, que hay gente que únicamente toman un versículo y debaten sobre algo que en ocasiones ni lo viven, ni lo practican, ni lo hacen como la Biblia enseña. Déjeme terminar. Entonces, si Pablo
no fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, o fue bautizado como usted dice, Padre y Espíritu Santo, entonces Pablo, ¿por qué mandó a bautizarlos a los 12 hombres en el nombre del Señor Jesús? A los discípulos de Juan eran bautizados, nótese, eran bautizados y le tocó bautizarles de nuevamente. Buenos días. En Gálatas 3:27 dice, todos los que están bautizados en Cristo están revestidos. Y en Romanos 6:3, donde está diciendo, dice que el que se bautiza ha muerto en el pecado. ¿Sí? Ha muerto el pecado. Ha muerto el pecado. Entonces, ahí está diciendo. Entonces, todos los discípulos bautizaron en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, yo le digo a usted... eso es una conjetura que hace la gente. Bueno, ahora muéstreme usted, no dice eso. digamos, Yo creo que, pero no, yo quiero que usted me muestre por la Biblia en dónde los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si fuese así, si yo estoy en un error, ¿no? Entonces necesito que usted me diga eso. no, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo es, los discípulos obedecieron o desobedecieron lo que Jesús dijo o a lo que Jesús ordenó. Porque cuando dice y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesús, está diciendo, ordenó bautizarlos en esa autoridad que Él les dejó, que Jesús les dejó. ¿Y dónde dice eso? O sea,